La situación económica mostró ambos extremos este 2025 con crecimiento en algunos indicadores, pero con precios que no dejan de subir en detrimento de las grandes mayorías. Así lo demuestra un estudio de la Universidad Nacional sobre el estado financiero del país para el cierre de este año. ¿Ha sentido más golpeado su bolsillo en los últimos años? Pues preste atención, entre 2022 y 2025, algunos precios no han dejado de subir, especialmente comidas fuera del hogar, educación y alquileres, con aumentos superiores al 11%. El crecimiento del Producto Interno Bruto se ubica ligeramente por debajo de las cifras reportadas en 2024. La inflación seguiría fuera del rango del Banco Central y acumulará 31 meses por debajo del objetivo. Así lo indica un estudio del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional sobre la situación económica de Costa Rica en 2025. Debemos decir que la situación fiscal es frágil, ¿verdad? O sea, si bien tenemos una buena noticia del lado del gasto, porque el gasto en intereses está bajando y eso está ayudando a tener, digamos, cifras mejores que las del año pasado en déficit y en superávit primario. Lo cierto es que la otra parte del gasto que se ha venido reduciendo son remuneraciones, producto del congelamiento salarial, y transferencias corrientes, sobre todo transferencias al sector público. Quiere decir que hay instituciones que están recibiendo menos plata del gobierno central. El tipo de cambio cerraría el año entre 500 y 510 colones, mientras que las reservas internacionales crecieron más de un 130%. En lo fiscal, los ingresos del gobierno caen al 10,5% del Producto Interno Bruto y la deuda rondaría el 60%. Las zonas francas son el sector con mayor crecimiento, mientras el resto de la economía apenas creció un 2,3%. Es bastante insostenible seguir creyendo que la apuesta es simplemente controlar el gasto. Hay que apostar hacia un aspecto más integral y consolidar realmente la sostenibilidad fiscal de este país. Hay otros aspectos vinculados a lo que está pasando en términos demográficos, como lo que pasa con el envejecimiento en nuestro país. Tenemos que atender eso, hay que resolver, porque eventualmente, si no planificamos hoy, las listas de espera, la salud, vamos a tener un problema de filas en términos de la sociedad y productivamente vamos a dejar de crecer. En el sector externo, el déficit comercial baja, pero las exportaciones, que crecieron un 15%, enfrentan riesgos por el cierre de operaciones de empresas como Intel, la salida de Corvo y un arancel del 15% de Estados Unidos. Un panorama que urge, según el observatorio, avanzar hacia un desarrollo más equilibrado e inclusivo. Y precisamente para ampliar más acerca de este tema se encuentra en nuestra mesa de análisis la economista de la Universidad Nacional, Roxana Morales, y además que fue parte de esta investigación, de este análisis que ha realizado el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. Roxana, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Roxana, bueno, parte de algunas de las cifras que ustedes presentaban en este informe la veíamos en una nota previa, pero ¿cuál es ese primer análisis que ustedes hacen con respecto, en primer lugar, al cierre del año para el Producto Interno Bruto? Incluso indican que sería una cifra inferior a la del 2024. ¿Cuál es ese primer análisis con respecto al cierre de este año? Sí, bueno, efectivamente hay una ligera baja con respecto al crecimiento del año pasado. Sin embargo, esa reducción es menor a la que se esperaba cuando nos anunciaron la imposición de aranceles de Estados Unidos, y precisamente porque todavía no se ha mostrado el efecto de estos aranceles sobre la producción nacional, particularmente sobre exportaciones, inversión extranjera directa y demás, a pesar de que ha habido una ligera contracción o menor crecimiento, más bien digámoslo así, no ha tenido un impacto significativo. Lo que sí nos preocupa es, y que lo resaltamos en el informe, son las brechas estructurales que se sostienen en la economía. Ya mencionaban ustedes en la nota que Costa Rica crece a 2 velocidades, también lo han venido indicando otras instituciones, una economía que crece impulsada prácticamente por el régimen de zonas francas, que en este momento crece un 15%, mientras que el régimen definitivo un 3%. También cuando hablamos de zonas francas vemos una alta concentración, particularmente un grupo digamos, de este sector que tiene que ver con
equipo de precisión y médico y con algunos servicios particularmente. Y esto hace que el país crezca, pero el beneficio no se esté traduciendo en una mejora para toda la población, considerando también que zonas francas, que es el más dinámico, generalmente se ubica en la región central del país y en la periferia no. Y algunas actividades importantes de generación de empleo en las zonas rurales, por ejemplo, de la parte agrícola, más bien han venido perdiendo dinamismo en el último año. Roxana, es que justamente a eso iba con la siguiente pregunta. Usted bien lo decía, el régimen de zonas francas tiene un gran dinamismo y las exportaciones tienen cifras muy optimistas, pero hay otros sectores, por ejemplo, turismo, mencionaban ustedes, que ha representado una caída en los empleos y otros sectores que por el contrario no han tenido tan buen crecimiento. ¿Cuáles podríamos estar mencionando además de estos que comentamos? Sí, nosotros quisimos hacer un análisis de un poquito más de mediano plazo, es decir, no solamente la comparación con el año pasado, sino con el año 2022. Elegimos 2022 precisamente porque es el año en que podemos decir que se acabó la crisis de la pandemia y que empezaron a mostrar mejores resultados. Y observamos que entre enero de 2022 y el último dato disponible que tenemos, por ejemplo, en el índice mensual de actividad económica, entre enero y septiembre de este año, la producción del régimen especial creció un 62% y comparamos con el régimen definitivo, solamente creció un 10% en este periodo. Es decir, se ve la alta concentración que ha habido en los últimos años del crecimiento en el régimen especial, que es particularmente zonas francas. Cuando analizamos en este mismo periodo el crecimiento de un sector como el agropecuario, apenas ha crecido un 4,5%, es decir, en casi 4 años solo ha crecido un 4,5%, un sector construcción un 5,2%. Son crecimientos muy bajos comparados, por ejemplo, con actividades profesionales, científicas y administrativas de apoyo, que esta creció un 32%, o una industria manufacturera que creció un 30%. Nosotros hacemos un llamado a atención en que también vemos, por ejemplo, esta industria manufacturera que crece un 30%, pero cuando desagregamos esa industria manufacturera, observamos que es precisamente instrumentos y suministros médicos los que han crecido, porque en este periodo más bien se ha más que duplicado, ha crecido un 120%. Entonces, es una economía que si bien tiene crecimiento positivo y es positivo para la economía, lo cierto es que ha sido una actividad muy concentrada en actividades que son de baja generación de empleo, son empleos de buena calidad, pero en cuanto a cantidad de empleo, no es lo mismo la generación que se da por ejemplo, en el sector comercio o el sector agropecuario o construcción, que son intensivas o actividades intensivas en mano de obra. Entonces, esto ha hecho que la economía ha venido creciendo y con otros datos lo hemos manifestado, que crece y crece, pero no se genera más empleo. Es decir, si observamos los datos de la encuesta continua de empleo, en este momento tenemos menos cantidad de personas ocupadas que hace un año, ¿verdad? Y uno no se explica por qué si crecemos tanto, no hay más empleos. Y bueno, precisamente la explicación es porque crecemos en actividades muy concentradas en desarrollo tecnológico o en capital y no tanto en mano de obra. Roxana, y al inicio también ustedes daban un contexto interesante con respecto a este análisis y es esa relación de nuestra economía también con la situación económica de Estados Unidos. ¿Qué tanto está relacionado, qué tanto nos afecta incluso el tema de la inflación que está presentando en este país, ¿verdad? La caída del turismo también que de una u otra manera nos está generando ciertas condiciones. ¿Cómo es esa relación y qué podemos esperar? Porque si bien es cierto, hay muchísima expectativa también con respecto a las nuevas decisiones de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, tanto en exportaciones, la mayoría de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, la mayoría de inversión extranjera directa que entra a Costa Rica proviene de Estados Unidos, la mayoría de turistas proviene de Estados Unidos y por tanto cualquier situación, digamos, particular que se presente en la economía estadounidense nos va a afectar a nosotros directa o indirectamente. Entonces, en este caso, nosotros esperamos que para los próximos meses haya una ligera reducción en las exportaciones, principalmente por el tema de los aranceles,
Tal vez explicar por qué no nos ha afectado el tema de los aranceles. Bueno, y también se ha visto reflejado en otras economías a nivel mundial, y es que muchas empresas, a la expectativa de que empezaran a regir nuevos aranceles, lo que hicieron fue adelantar compras, ¿verdad? Hacia los países como el nuestro, y eso dinamizó mucho, por ejemplo, las exportaciones de Costa Rica hacia Estados Unidos, y la dinámica de Estados Unidos también creció, pero precisamente porque es algo muy coyuntural y no algo estructural. Se espera que para los próximos meses más bien haya una reducción en esta cantidad de exportaciones por esta afectación de aranceles. Y lo que preocupa es que ya algunos países vecinos o cercanos a Costa Rica han venido teniendo negociaciones con Estados Unidos. En un principio, si todos teníamos un arancel del 15%, pues la afectación era homogénea. Ahora, cuando los aranceles son más altos para nosotros que para otras economías, pues ahí empezamos a tener una afectación porque nuestros productos se vuelven más caros para Estados Unidos. Y también hemos señalado que hay dos situaciones que van a complicar la dinámica interna, y una es el cierre gradual de la planta de ensamble y prueba de microprocesadores de Intel, que ya ha anunciado de meses anteriores una salida paulatina del mercado nacional y trasladar sus operaciones a Asia, y otra empresa que es Corvo, ¿verdad? Que también es una empresa de semiconductores que traslada sus operaciones a Asia. Estas dos empresas aportan una gran cantidad de recursos al país en cuanto a inversión extranjera y también exportaciones, y eso se verá reflejado en las finanzas. Y otro tema que nos preocupa fuertemente es la amenaza que ha dado Estados Unidos de imponer aranceles de hasta un 100% a chips y semiconductores. Es una actividad importante para Costa Rica. Y también la ampliación de aranceles al sector de equipo de precisión y médico. Si nosotros en este momento analizamos las exportaciones totales de Costa Rica, casi la mitad son equipo de precisión y médico, más de 8.139 millones de dólares acumulados a septiembre de este año, contra 8.764 millones de dólares de todo el resto de la economía. Es decir, la mayoría de nuestras exportaciones, en este caso, provienen de un solo sector, y ahí la alta dependencia y la alta concentración de esta actividad, y por eso nos preocupa que efectivamente se vaya a imponer algún arancel, porque sí tendría un impacto significativo en la economía. Roxana, y otro de los indicadores también que es importante tomar en cuenta, y el análisis que ustedes hacen, es con respecto a la inflación, lo veíamos en la nota, ¿verdad? ¿Qué tan importante es esta cifra y el manejo que hace el Banco Central para la estabilidad de la economía, incluso para el crecimiento también? ¿Cuál es la perspectiva además que proyectan ustedes para el 2026? Sí, en el tema de la inflación ya llevamos muchísimos meses, 31, que estamos fuera del rango meta del Banco Central. Es decir, el Banco Central establece una meta objetivo que está entre el 2 y el 4%. Llevamos 31 meses de estar por debajo del 2%. En este momento tenemos una variación interanual negativa y una inflación acumulada de enero a octubre de este año de menos 1,77. Esto tiene afectaciones, por ejemplo, en las decisiones de ajustes salariales en la población trabajadora, tanto el sector público como el sector privado, porque si no hay inflación, pues difícilmente nos van a ajustar salarios. Sin embargo, nosotros quisimos analizar qué ha pasado desde enero del 2022 a la fecha. Es cierto que en los últimos meses ha habido una reducción en los precios, pero de enero de 2022 a la fecha lo que observamos es que, además de que hay inflación, es decir, alcanza casi el 5% durante todo este periodo, hay una inflación que se muestra de manera diferenciada según el estrato de ingresos de los hogares, donde los ingresos de los hogares de ingresos más bajos son los que tienen una mayor afectación en su poder adquisitivo, porque su inflación alcanza un 7,3% en este periodo, mientras que los ingresos altos un 3,3%, e ingresos medios el 5%. ¿Y por qué están más afectadas las familias de más bajos ingresos? Bueno, normalmente las familias de menor ingreso dedican una mayor parte de sus ingresos al consumo de alimentos o al consumo de las necesidades básicas. Y dentro de ellos están alimentos y bebidas, que ha tenido una inflación de un 11% en este periodo, ¿verdad? Entre enero de 2022 y hoy. Y otro sector que ha tenido un incremento importante es el sector de alquiler y servicios de la vivienda. Sabemos que muchas personas alquilan vivienda en nuestro país, y dentro de alquiler y servicios de la vivienda, por ejemplo,
el aumento de la electricidad se ha dado en un 14% en este periodo, que es un rubro importante para el bolsillo de las familias. Entonces es importante señalar que si bien la inflación ha sido negativa, no en el último año, no necesariamente la hemos sentido un beneficio en todos los sectores, también considerando que cuando analizamos los datos por productos, el índice de precios al consumidor mide 289 bienes y servicios. De todos estos productos, los que más han bajado de precio son productos que no se consumen regularmente y que no consumimos muchas de las familias. Por ejemplo, revisión técnica vehicular ha bajado un 57% en este periodo, pero no todas las familias les va a beneficiar esto, ni además gastamos un montón de dinero en revisión técnica al año, es decir, una vez al año solamente. Consolas de videojuegos, televisores, teléfonos celulares, boleto aéreo, bicicletas, refrigeradoras, son las que han presentado la mayor reducción en los precios, mientras que los que más aumentan, por ejemplo, yuca ha crecido un 63%, café, que es uno de los productos que más consumen en los hogares costarricenses, ha crecido un 62%, avena un 51%. Entonces, cuando nosotros vemos la estructura del gasto de los hogares, posiblemente los más pobres están teniendo una mayor afectación y no necesariamente sienten un beneficio de una reducción, digamos, promedio de precios en la economía. Sin duda una afectación directa, Roxana, al bolsillo de los costarricenses, y así es como lo manifiestan muchísimos de los consumidores. Le agradecemos muchísimo a Roxana Morales, economista de la Universidad Nacional, por esta amplia explicación y este análisis, además, sobre las perspectivas y de lo que ha sido el 2025 y las expectativas para el 2026. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes.